Mucho gusto, chicos. Yo soy Raquel Diep. Me pueden buscar en mis redes sociales, en YouTube. Tengo música que he compartido, que me encantaría que vayan a verla y me apoyen a seguirla, a compartirla. Un mensaje muy fuerte que Dios ha puesto en mi corazón ha sido el amor por Israel, porque fue una experiencia que yo tuve desde jovencita, el irnos a vivir a Israel, y Dios marcó mi vida de una manera muy especial. Hola, Alexa. Entonces, mucho de mi música se trata de este mensaje. Y bueno, pero hoy les quiero platicar de un tema en Proverbios 29, que es el Proverbios que toca el día de hoy. Y bueno, primero quiero darle las gracias a Ale y Maggie, pues por darnos esta oportunidad. Reciban un saludo de mi esposo Adolfo. Amor, me está sacando. Esperen. Aquí. Ya, es que los dejé de ver. Entonces, en este día de Proverbios 29, hay un versículo que me gustaría hablar al respecto, porque este versículo, cuando yo comencé de joven, bueno, ahorita tengo 36 años, que cumplí la semana pasada, pero cuando yo tenía su edad, muchachos, jovenzuelos, este versículo marcó mi vida cuando comencé a verlo de esta manera. Y primeramente me gustaría decirles esta frase: ponle mantequilla. Quiero que repitan todos conmigo: ponle mantequilla. Ahí en Instagram, ponle mantequilla. Es el tema de hoy, ponle mantequilla. Soy una persona que me encantan los desayunos de hot cakes o pan francés o torrejas, como yo le llamaba de niña. Y no importa, o no sé, me encanta el pan recién horneado especialmente. Y siempre, no importa que ya sea un platillo completo, a mí me gustaba ponerle mantequilla. Es decir, el hot cake ya no necesita mantequilla porque ya tiene mantequilla, pero para disfrutarlo más, ¿por qué no? Ponerle mantequilla y además miel. Entonces, pues en esta tarde te quiero hablar de eso, de ponle mantequilla. ¿Por qué? Porque me gustaría que me acompañen a este versículo en Proverbios 29:3. La verdad, chicos, que yo no los puedo ver, quisiera verlos, porque yo sé que en estas reuniones de Zoom puedes ver las camaritas de todo y eso me encantaría. Lo único que veo es mi cara y el nombre de Alejandro Carmona, que ya se fue, está en negro, seguramente está cambiando un pañal. Pero... Claro que no, aquí estoy, te estoy viendo. Ok, gracias. Entonces, pero como si yo los estuviera viendo, pues no sé, yo quería hasta que me ayudaran a leer el versículo y eso, pero si no es posible... A ver, muchachos, ¿a alguien le gustaría leer Proverbios 29:3? Quítenle mute a su micrófono y lo leen. Aquí estoy al pendiente. Y si no... Si quieres lo leo yo. Gracias. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas desperdicia su fortuna. Proverbios 3:29. Muchas gracias, Peter, ¿verdad? Muchas gracias, sí. Peter. Ok, nos vamos a enfocar en la primera parte y quisiera pedirles a otra persona que me ayuden a buscar Santiago 3, versículo 13. Pero, viendo lo que leyó Peter, el hombre que ama la sabiduría alegra, dice, tu versión dice, hace feliz a su padre, ¿no? Yo revisé otras versiones que dice, el que ama la sabiduría alegra a su padre,
o el hijo sabio hace feliz a su padre. Entonces, en esto nos vamos a enfocar. Cuando yo comencé a entender que el hecho de yo buscar sabiduría, de yo amar sabiduría, hacía feliz no solo a mis papás terrenales, sino también a mi Padre celestial, eso le dio otra perspectiva a esta vida cristiana que yo estaba llevando. Porque muchas veces siento que, especialmente cuando somos jóvenes, tenemos muchas dudas. Y yo veo que hoy en día los jóvenes preguntan, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Me puedo tatuar? ¿Puedo escuchar música secular? ¿Puedo tener novio? Y una serie de preguntas. Quizás incluso tú te has preguntado, ¿puedo fumar? ¿Puedo bailar? Y bueno, son preguntas que nos hacemos dependiendo en la etapa que estamos viviendo. Pero muchas veces como personas queremos tener esa seguridad que nos digan qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Y eso ya es como que más fácil. Me mantengo haciendo lo que sí puedo y ya estoy bien. Pero yo te quiero llevar a reflexionar que la vida en Jesús se trata de algo más allá. Y que muchas veces no se trata de esas preguntas y de esas respuestas de blanco y negro, sino se trata de desarrollar una relación con nuestro Padre Celestial. Y muchas veces estamos en este intento de tener esta relación, pero nos bloqueamos quizás por la perspectiva y por la mentalidad de cómo percibimos a Dios. Y algo que a mí, bueno, por ejemplo, yo de niña pensaba, Dios es un Dios que está sentado en su trono y que está enojado y que te dice, no, ya te portaste mal, te voy a castigar, y así. Muchas veces esa era la percepción que yo tenía. Pero conforme fui entendiendo esto, cuando vi este versículo, que dije, mi Padre Celestial se puede alegrar y se puede alegrar conmigo. Pero ¿qué si pienso? Mi Padre Celestial está contento conmigo, ya está alegre conmigo, ya le estoy causando felicidad. Cuando empezamos a ver la vida de esa manera y nuestra relación con Dios de esa manera, creo que las cosas cambian. Yo tenía una amiga cuando éramos jovencitas, que también era amiga de Maggie y de Ale también. Y yo me acuerdo, ella era hija de misioneros, y yo me acuerdo que cuando estábamos en los tiempos de alabanza, ella alababa a Dios así, con una sonrisa en su cara. Y para mí era como verla y era como, ay, ¿por qué? ¿Por qué tiene una sonrisa en su cara? Porque mucha gente en aquel entonces, quizás ahora ya la cultura ha cambiado, pero en aquel entonces era, yo lo que veía en los adultos y en la gente, ¿no?, a mi alrededor, eran caras de sufrimiento, de decir, no, o de llorar, o de así, ¿no? Entonces cuando yo la veía a ella, yo decía, ¿por qué ella adora de esa manera, con una sonrisa en su cara? Pero poco a poco, al ir entendiendo esta verdad que hoy estamos viendo, pues yo también, mi cara se fue transformando en esa sonrisa y en esa libertad de poder voltear al cielo y saber que Dios está alegre conmigo. Y yo te quiero decir hoy que para empezar, si tú, o sea, el hecho de que tú estás en este lugar, tú eres alguien que está buscando sabiduría. Tú eres alguien que está buscando agradar a Dios, conocer a Dios. Y tú ya estás en ese lugar donde Dios, cuando te voltea a ver, tú le causas alegría a su corazón. Obviamente sabemos que a través de Jesús, cuando Dios nos voltea a ver, Él nos ve a través del filtro de Jesús, que nos hace justos, que pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, y Dios se alegra.
pero también cuando Dios ve nuestra vida, cómo nos conducimos, lo que estamos buscando y persiguiendo, Él se alegra con nosotros. Y yo te quiero invitar, ponle mantequilla, es este concepto de que tú puedas disfrutar tu relación con Dios. Quizás has caído en un tiempo de que a veces nos metemos tanto en quizás servir, o esto que les digo, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, y se nos va olvidando, no sé, hoy no leí mi Biblia, hoy no oré, y todas estas cosas, y se nos va olvidando esa mantequilla de poder disfrutar. Cuando yo le pongo mantequilla a mis hotcakes, es simplemente por el mero gusto de que me sepa más rico, ¿no? Y así en nuestro caminar con Dios, creo que es indispensable que podamos tener ese disfrutar. Todos conocemos este versículo en Juan 10:10, que dice, donde Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y esa es la mentalidad de Dios, esa es, y hacia ese lado Él quiere renovar nuestra mente, en que la vida en Jesús es una vida en abundancia. Pero nos toca a nosotros cambiar nuestra mentalidad. Incluso esto cambia todo, incluso cuando tú vas a leer la Biblia, si tú te sientes a leer la Biblia desde una perspectiva de tengo que leer la Biblia, los cristianos leen su Biblia, y ese tipo de cosas, desde ahí ya le estamos robando y le estamos restando ese disfrute a nuestra relación con Dios, cuando comenzamos a ver esta parte de wow, yo estoy causando alegría al corazón de mi papá, yo voy a ver qué palabra hoy Él me puede decir a mí. Todo cambia y empezamos a fluir en un disfrutar. Les pedí que buscaran Santiago 3:13, pero antes, seguramente ustedes conocen este versículo porque está en Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Lo conocen, chicos? ¿Verdad que sí? El principio de la sabiduría, gracias Peter, es el temor a Jehová. Te quiero platicar que en hebreo la palabra para temor de Dios es Irat Adonai. Irat Adonai. Esta palabra en español a veces nos es difícil relacionarnos con esta palabra, porque para nosotros temor significa otra cosa. Temor viene de miedo o quizás de respeto, ¿no? Así es como lo hemos interpretado, porque en hebreo esta palabra de Irat Adonai significa todo esta reverencia, este respeto que tenemos hacia ese ser omnipotente que es el rey, que es la ley en esta tierra, cuando nuestro corazón está humilde debajo de el creador, cuando Él es lo máximo, cuando Él es Dios, nada se le iguala. Entonces, este concepto de temor de Dios, porque estamos hablando de que el principio de sabiduría es el temor de Dios. Por ejemplo, es como con mi esposo, hay cosas que desde que yo me casé, yo hago con Adolfo por amor a él y porque digamos que respeto mi matrimonio como algo sagrado, como algo que es solamente entre él y yo. Y por ejemplo, una de esas cosas que yo hago es que yo no tengo alguien, un hombre que sea mi mejor amigo. Mi mejor amigo es mi esposo y siempre será así. Ese lugar de mejor amigo solamente lo ocupa mi esposo. Y ese es como se podría ver como una limitante o un cuidado que yo tengo en mi relación con él.
y que no lo hago por temor, o sea, por miedo de decir, uy, no, porque qué miedo ir y tener un amigo, porque Adolfo se va a enojar. No lo hago por eso, lo hago porque para mí la persona más importante y que yo quiero que se sienta bien y que yo quiero que sepa que lo amo es él. Yo he conocido matrimonios que sí dicen así, él es mi esposo, pero mi mejor amigo es fulano. O ella es mi esposa, pero mi mejor amiga es fulana. Y es algo que yo no comprendo, pero sé que existe. Y en este sentido, eso es el temor de Dios. Es esa actitud en nuestro corazón. Entonces, yo te quiero recordar una vez más, si tú estás en este lugar y si tú estás buscando, si tú ya estás actuando en este temor de Dios, en esta reverencia, en este Irat Adonai, es porque tú amas a Dios, porque tú lo quieres honrar. Y entonces comienza a descansar o comienza a hacer que tu mente piense de esta manera. ¡Wow! Dios está contento conmigo. ¡Yes! Voy a disfrutar mi relación con Dios. Voy a ponerle mantequilla. Y bueno, alguien por ahí, chicos, si pueden leer Santiago 3:13, por favor. Es un poco largo, pero Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ajá, puedes seguir todo hasta el 18, por favor. Ok. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muchas gracias. Espera. Estefanía. Gracias, Estefi. Ok, aquí en Santiago 3:13 al 18 podemos ver de qué se trata la sabiduría que viene de Dios. Comenzamos con ese temor a Dios, o con ese Irat Adonai, con esa reverencia, con ese amor hacia Dios. Y aquí Dios nos indica qué es la sabiduría que viene de lo alto y qué no es. Hay sabiduría que es terrenal y hay sabiduría que es diabólica. Y pues ejemplos que nos da aquí de esa sabiduría terrenal son celos, envidias, celos amargos, ¿no? Y bueno, hoy en día hay un tema muy fuerte, especialmente con las redes sociales, de estas envidias y estos celos que pueden comenzar a surgir en nuestro corazón cuando comenzamos a ver la vida de los demás, las realidades que los demás viven y que nosotros quizás en ese momento no estamos viviendo. Y yo te quiero decir que todo eso se resuelve en tu relación con Dios. Cuando tú, quizás, si tú estás teniendo estas señales de decir, ay, es que me siento así y me puede y me afecta cuando yo empiezo a ver todo lo de los demás, quizás es una señal. Necesitas volver a ese disfrutar de tu caminar con Dios, porque ahí se encuentra todo, ahí se encuentra la vida. Cuando tú disfrutas, cuando tú vuelves a saber quién tú eres para Dios, cuando tú sabes el gozo y la alegría que tu vida le causa a Dios, eso comienza a quitar todas las demás voces y comienza a volvernos a ese lugar que Jesús pagó en la cruz para ti y para mí. Y dice que la sabiduría que desciende del cielo es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos. Y todo esto, chicos, puede ser un filtro a través del cual tú puedes ver tu vida.
estoy siendo paciente, estoy teniendo compasión, estoy siendo bondadoso. Y a donde te quiero llevar es que si tú sí estás siendo, aunque sea un poquito así, que yo estoy segura que todos ustedes seguramente algo de esto tienen, que empieces a gozarte, que empieces a alegrarte y a volver a ese gozo de tu salvación. En Salmos 51:12 dice, habla del gozo de nuestra salvación. Dice Dios, devuélveme el gozo de mi salvación, porque a veces ese gozo se va perdiendo. Y yo hoy quiero invitarte a volver a poner tus ojos ahí, en eso, en todo eso que tú ya estás haciendo, que tú sí estás poniendo tu corazón delante de Dios, y que empieces a alegrarte. Y bueno, chicos, todo esto yo les quería platicar. Les recuerdo una vez más, ponle mantequilla a tu relación con Dios. Disfruta tu relación con Dios. Y no puedo cerrar este tema sin mencionarles que cuando somos personas que estamos buscando sabiduría, que estamos buscando el corazón de Dios, que estamos buscando alegrar el corazón de nuestro Padre, necesitamos comenzar a abrir nuestro corazón hacia este mensaje de Israel, de amar a Israel. Esto es algo que Dios me enseñó desde muy joven y que Él sigue cultivando en mi corazón, la necesidad de, como cristianos, como hijos de Dios, voltear a ver a Israel. Toda nuestra fe, todo lo que nosotros aprendemos en esta Biblia, aquí tengo mi estrella de recordatorio, todo viene de allá. Nuestra fe, nuestro Salvador, la iglesia primitiva, los apóstoles, todo viene de allá. Nuestro Mesías es el Mesías de los judíos. Todas las palabras proféticas, Jesús volverá a esta tierra a reinar en Jerusalén. El pueblo judío y la nación de Israel tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y Dios en Romanos nos indica que Él no quiere que ignoremos el misterio de Israel para que no seamos arrogantes. Porque como cristianos, cuando tenemos a Israel completamente hecho a un lado, comenzamos a volvernos orgullosos y arrogantes. Y estamos viendo que la sabiduría de Dios es en humildad. Y parte de entrar en esa sabiduría y en esa humildad es comenzar a voltear a ver a Israel, a ser agradecidos, a pararnos hombro con ellos, a orar por ellos, a hablar bien de ellos, a bendecirlos. Todo esto es toda una enseñanza, pero hoy yo no quisiera irme de aquí sin sembrar esto en tu corazón. Parte de entrar en esta sabiduría de Dios es que como cristianos tenemos que entrar en este entendimiento de comenzar a amar a Israel. Y solo te lo dejo ahí para que puedas comenzar a ser una persona que abre su oído hacia esto que está en el corazón de Dios, siguiendo esta sabiduría que viene de lo alto. Respecto de este tema, los invito, yo sé que ahí en Puebla han estado recibiendo enseñanzas al respecto de Israel y me da tanto gusto. Y si tú quieres empezar a saber más, yo te invito a que visites mi canal de YouTube, que es Raquel Diop, o mi Instagram o mi Facebook. Ahí constantemente comparto de este tema. Pero respecto del tema de hoy, pues solamente te quiero recordar eso. Amemos sabiduría, reconozcamos, y dentro de ese amar sabiduría, amemos a Israel. Reconozcamos que ya somos personas que estamos buscando la sabiduría y comencemos a cambiar nuestra perspectiva de cómo Dios nos ve. Comencemos a sembrar en nuestra mente que nosotros causamos alegría en el corazón de Dios y pongámosle mantequilla. Disfrutemos nuestra relación con Dios.